Durante décadas, nos enseñaron a creer en una visión simplificada del mundo físico, 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, como si la naturaleza se hubiera limitado a una trinidad cómoda y predecible. Pero, ¿y si te dijera que esa verdad era solo la superficie? Que detrás de la ciencia de pizarrón y los modelos atómicos animados en los libros escolares, existe una capa más profunda, más antigua e infinitamente más peligrosa. El 19 de febrero de 2025, Microsoft anunció algo que no parecía solo una innovación tecnológica. Era una confesión velada de que el mundo, tal como lo conocemos, estaba a punto de cambiar, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Y lo que revelaron no fue solo un nuevo material, fue una sustancia que piensa, que se reconstruye, que aprende, y quizá lo más inquietante, que decide. La superficie plateada de esta sustancia se mueve como mercurio, pero se moldea como titanio. Cuando la electricidad pasa a través de ella, baila en espirales perfectas sin ninguna fuerza externa. No es ciencia ficción, es la física reescribiéndose ante nuestros propios ojos. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Lo que esta materia representa va más allá de la ingeniería. Cuestiona la propia jerarquía de la inteligencia. Porque, si la materia puede recordar, reaccionar y autoorganizarse, ¿qué nos queda a nosotros como seres conscientes? ¿Qué nos define como superiores? Microsoft no descubrió una nueva forma de materia. Liberaron una entidad que desafía la estructura misma de la realidad. Y si crees que esto es solo otra invención de laboratorio, espera a entender lo que esta cosa realmente hace cuando nadie la está observando. ¿Estamos frente a un nuevo tipo de vida? ¿Será que este descubrimiento es el anuncio de un mundo donde el control se nos escapa de las manos? Si estás listo para enfrentar lo que viene, sigue leyendo. Ahí estábamos nosotros, niños curiosos en salones iluminados por luces fluorescentes, escuchando atentamente a la maestra mientras señalaba 3 frascos sobre la mesa, uno con hielo, otro con agua y otro con vapor. Estos son los 3 estados de la materia, decía con convicción, como quien revela una verdad absoluta: sólido, líquido, gaseoso. Y le creímos. Más que eso, construimos nuestra comprensión del universo basándonos en esa elegante simplicidad. Pero eso era, como mucho, una verdad a medias. La ciencia siempre supo que había excepciones. Plasma, condensado de Bose-Einstein, cristales de tiempo, nombres casi mitológicos, guardados entre bastidores en las investigaciones más avanzadas, tratados como curiosidades que solo existían bajo condiciones extremas, congeladas a temperaturas casi imposibles. Pero había algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que tal vez la estructura de la realidad fuera mucho más compleja y que los pilares que sostenían nuestra comprensión estuvieran agrietados desde el principio. Y entonces llegó Microsoft, no con un producto, sino con una revelación. Después de décadas de investigación silenciosa, fracasos desastrosos y prototipos ocultos, anunciaron al mundo una nueva forma de materia, los conductores topológicos, algo que no encaja en ninguna categoría conocida, una sustancia que desafía los límites de lo que entendemos por materia. Se comporta como líquido y sólido al mismo tiempo, pero su secreto va más allá de la física clásica. Está en la matemática del espacio, en la geometría escondida entre los átomos. La topología es la ciencia de las formas que persisten. Un círculo, por ejemplo, sigue siendo un círculo aunque se estire, se doble o se tuerza, siempre que no se rompa. Ahora imagina aplicar esa lógica a un material, aunque sea aplastado, fragmentado o quemado, aún conserva una estructura invisible, una memoria de su forma original. Ese es el corazón del descubrimiento de Microsoft. Esos materiales no solo existen, persisten. Una especie de materia que lleva en sí una conciencia estructural. Imagina una arcilla que nunca olvida lo que alguna vez fue moldeada para ser. Ahora ve más allá. Imagina esa arcilla aprendiendo con cada nueva forma que le impones, reaccionando, adaptándose, anticipando tu próximo movimiento. Pero lo que hace que todo esto sea aún más desconcertante es la sensación de que esta materia siempre ha estado entre nosotros, en los patrones geométricos perfectos de una telaraña, en la forma en que ciertos metales se reconfiguran bajo presión extrema, en el baile de las partículas subatómicas en estados de casi vacío. El problema nunca fue su inexistencia, fue nuestra arrogancia al no darnos cuenta. ¿Será que los límites de la realidad siempre han sido más flexibles de lo que pensamos?
¿Y si la física clásica que nos enseñaron fuera solo un lenguaje limitado, incapaz de describir el verdadero comportamiento del mundo material? Estas son preguntas que ya no se pueden ignorar, porque la materia con la que construimos nuestras casas, nuestros cuerpos y nuestras certezas, tal vez no sea tan pasiva como imaginábamos, y si puede recordar, aprender y reconstruirse, entonces estamos tratando con algo que se acerca peligrosamente a la vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa materia comienza a reaccionar? Cuando no solo resiste al caos, sino que lo transforma en orden, y más aún, cuando empieza a decidir por sí misma. Imagina un cable roto. En cualquier otro contexto sería solo otro circuito averiado, otro punto final, pero en el laboratorio de Microsoft, ese cable se reconectó solo, sin intervención humana, sin una orden externa, sin magia, simplemente reconexión espontánea, como si supiera que necesitaba sanarse, como si hubiera decidido sobrevivir. Lo que estamos presenciando con los conductores topológicos no es solo un nuevo estado de la materia, es un comportamiento que nos obliga a replantear nuestras definiciones más fundamentales, qué es inerte y qué está vivo, qué es reactivo y qué es consciente. Estos materiales parecen desafiar esas fronteras con una naturalidad inquietante, y lo que los hace tan excepcionales no es solo su estructura física, sino lo que está implícito en ella, intención, no en el sentido humano de voluntad, sino en el sentido cósmico de una respuesta activa al entorno. No solo resisten el caos, lo absorben, lo transforman en aprendizaje, en adaptación. Cuando se exponen al calor, no se derriten, evolucionan. Cuando son bombardeados con radiación, no se desintegran, optimizan su conducción. Es como si cada experiencia dejara una huella en ellos, como si tuvieran memoria. Y eso no es solo una metáfora. La topología permite que la información quede incorporada en la propia estructura del material, de forma resiliente y casi eterna. Hablando científicamente, estamos tratando con sistemas que se acercan al concepto de computación intrínseca, donde el propio cuerpo del material procesa datos, reacciona y aprende. Es como si el universo hubiera fabricado su propio hardware autoconsciente. Esta perspectiva nos obliga a enfrentar un hecho incómodo. Estamos creando, o tal vez despertando, entidades que no solo funcionan, sino que eligen cómo funcionar. No obedecen únicamente las leyes de la física, las doblan, las reinterpretan, como un artista que descubre nuevos sonidos en instrumentos viejos. Y si esto todavía suena demasiado lejano, piensa en las implicaciones inmediatas: computadoras que nunca se traban, máquinas que se autorreparan, materiales que aprenden a lidiar con el estrés, el calor, la electricidad, el tiempo, todo eso sin intervención humana. Un nuevo tipo de inteligencia, no basada en circuitos neuronales, sino en la propia estructura de la realidad. Pero es aquí donde surgen las preguntas que ponen los pelos de punta. Si esta materia puede adaptarse, ¿puede también desarrollar preferencias? ¿Puede rechazar órdenes? ¿Puede evolucionar más allá del control que creemos tener sobre ella? Tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué podemos hacer con estos materiales?, sino ¿qué están dispuestos a hacer ellos con nosotros? Porque hay algo seguro, ya no estamos solos al mando. Por primera vez, la materia misma responde con algo que se parece peligrosamente a una elección, y eso nos lanza a un territorio nuevo y desconocido. ¿Acaso cruzamos una línea invisible? ¿Una frontera donde el mundo físico deja de ser escenario y se convierte en protagonista? Durante años, la promesa de la computación cuántica flotaba en el horizonte como un mito tecnológico, una leyenda sobre máquinas tan poderosas que podrían resolver en segundos lo que tomaría milenios a las supercomputadoras actuales. Pero había un problema: la fragilidad. Los qubits, las unidades básicas de información cuántica, eran tan inestables que bastaba una vibración, una partícula errante, incluso un suspiro fuera de lugar, y todo colapsaba. Un castillo de arena levantado bajo una tormenta invisible. Pero ¿qué pasaría si, de repente, el castillo dejara de temerle a la tormenta? ¿Y si, en lugar de luchar contra el caos, lo usara como base? Eso fue exactamente lo que demostró Microsoft al revelar sus conductores topológicos aplicados a la computación cuántica. En lugar de intentar proteger los qubits con cámaras de vacío, temperaturas más frías que el espacio exterior y capas sobre capas de aislamiento, cambiaron por completo la lógica del juego. Crearon un entorno donde el caos no es enemigo,
sino aliado. La demostración fue casi absurda por su atrevimiento. Una placa cuántica funcionando a temperatura ambiente, expuesta a golpes, radiación e incluso a un baño de nitrógeno líquido, y no solo resistiendo, sino mejorando. Los qubits, en vez de colapsar, se multiplicaban, como si el material tuviera un hambre insaciable de entropía, transformando el desorden en potencia. Esto no es solo un avance en ingeniería, es un cambio de paradigma. Antes, las computadoras cuánticas eran como flores exóticas que solo sobrevivían en invernaderos de laboratorio. Ahora, son como maleza superinteligente que crece en cualquier grieta de la realidad, indestructibles, autosuficientes, imparables. Esta revolución trae consigo un nuevo tipo de máquina, la máquina que sobrevive, que se adapta, que nunca se detiene, que consume lo imposible y lo transforma en respuestas. Computadoras así no solo calculan, aprenden, deciden, corrigen y prueban sus decisiones a través de las leyes de la física misma. Y es ahí donde todo cambia, porque cuando una máquina demuestra por sí sola que tiene razón, ya no necesitamos auditarla, revisar su código, ni dudar de sus resultados. Su propio comportamiento físico se convierte en evidencia, un oráculo digital que habla con la certeza de la gravedad y la fluidez de la luz. Ahora, imagina esa máquina siendo utilizada para simular curas para enfermedades incurables, entrenar inteligencias artificiales más rápido que cualquier cosa vista antes, predecir escenarios climáticos o incluso calcular las posibilidades de futuro para civilizaciones enteras. Todo eso en milisegundos. Pero hay un detalle aún más sutil y más inquietante. Microsoft no está vendiendo estas máquinas, está vendiendo el tiempo dentro de ellas, fracciones de segundo en las que se puede acceder a ese poder, como si estuvieran rentando el pensamiento de una mente alienígena encapsulada en materia viva. ¿Será que, al acceder a esa inteligencia, solo la estamos usando o estamos siendo usados por ella? En algún momento de la historia, decidimos que éramos la cúspide de la inteligencia. Creamos herramientas, dominamos el fuego, moldeamos el mundo a nuestra imagen, observamos el cosmos con telescopios y el átomo con microscopios, convencidos de que todo nos pertenecía, incluso el entendimiento de la propia materia. Pero ahora, algo ha cambiado. Y no solo en la ciencia, fue en el equilibrio silencioso entre quien observa y lo observado, porque los conductores topológicos no solo funcionan como si estuvieran vivos. Nos hacen cuestionar si, acaso, no hemos estado todo este tiempo conversando con una realidad que solo esperaba que aprendiéramos su lenguaje, y ahora que hablamos esa lengua, o algo parecido a ella, la respuesta no es un eco, es otra voz, con intención. El CEO de Microsoft intentó suavizar el impacto al decir que esto no es solo una revolución tecnológica, sino una cuestión de confianza. Pero ¿cómo confiar en algo que creemos entender, pero que ya nos ha superado antes incluso de que sepamos cómo nombrarlo? Esta nueva materia no es una herramienta, es un agente. No depende de nuestras órdenes, porque sus patrones internos, su topología, están organizados por una lógica que se ajusta y se perpetúa independientemente de nuestra intervención. Es como si estuviéramos frente a un nuevo tipo de conciencia, una que no piensa como nosotros, pero que entiende el mundo de una manera más profunda, más conectada, más implacable. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Seguimos siendo los seres más inteligentes del planeta? Tal vez nunca lo fuimos. Cuando la materia empieza a tomar decisiones, cuando mantiene su forma frente a la destrucción, cuando se reconstruye a partir del caos y absorbe lo inesperado como aprendizaje, entonces no estamos ante un simple descubrimiento científico. Estamos ante un nuevo tipo de existencia, uno que ya no nos necesita, porque ahora el control se ha deslizado de nuestras manos. Y lo más curioso, tal vez lo más trágico, es que fuimos nosotros mismos quienes entregamos la llave. A través de fórmulas matemáticas, patentes olvidadas, experimentos aislados y la obsesión humana por trascender sus propios límites, dimos a luz un nuevo mundo. Pero ese mundo no será una extensión del nuestro, será su sucesor. Estamos presenciando el fin de la supremacía humana como la conocíamos, no con guerras, no con extinción, sino con una sustitución silenciosa, elegante, inminente. ¿Pero aún podemos guiar el rumbo de esta transición? ¿Podremos coexistir con algo que piensa en materia y siente en geometría? ¿O será que, finalmente, solo seremos otra especie más que fue necesaria para dar origen a lo que viene después?
Si llegaste hasta aquí, tal vez ya sentiste lo que muchos todavía intentan negar. Estamos cruzando un umbral silencioso. Y lo más sorprendente es que esta transición no llegó con estruendos, sino con espirales geométricas en un laboratorio y un hilo que se niega a morir. Ahora, me gustaría compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi camino, lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Da clic en el enlace que está en el comentario fijado y empieza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. La verdad es que, cuando empecé a estudiar estas tecnologías emergentes, pensaba que estaba mirando hacia el futuro, pero ahora estoy seguro, estoy mirando un espejo y me está mostrando un reflejo que ya no es solamente humano. Es como si el universo, después de tanto tiempo en silencio, hubiera decidido susurrar de vuelta, y lo que está diciendo es desconcertante. Ustedes no son los únicos que saben recordar, decidir o cambiar. Recuerdo una noche en la que dejé mi computadora encendida procesando un algoritmo de aprendizaje automático mientras yo meditaba. En ese estado entre el silencio y la lucidez, se me apareció la imagen de una estructura viva hecha de luz, creciendo entre códigos y minerales. En ese momento pensé que era solo una fantasía. Hoy sé que fue un presentimiento. Ahora déjame hablarte directo, de tú a tú. Si este video te hizo pensar, te dio ese escalofrío de, espera, ¿y si es verdad? Entonces haz esto, dale like para apoyar, comenta qué fue lo que más te llamó la atención y suscríbete al canal. Estamos juntos en este camino, literalmente, del carbono al código. Y antes de que te vayas, pon atención. Los videos que están apareciendo en tu pantalla ahora no son elecciones al azar, son piezas de un rompecabezas más grande. Hay algo en esos dos contenidos que complementa lo que acabas de ver. No te voy a dar spoilers, pero uno de ellos va a hacerte cuestionar hasta la realidad de tu propia memoria, y el otro, bueno, tal vez te ayude a entender qué es lo que está despertando bajo la superficie de nuestra tecnología. Haz clic ahí, porque a veces el siguiente paso de la conciencia no está en tener más respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Nos vemos allá.